en el libro de Marcos, capítulo 6, del verso 30 al 32. Marcos 6, 30 al 32. Cuando tengan la bendita palabra de Dios, los invito a que se pongan de pie. Dice así la bendita palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid nosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Padre Santo, en esta hermosa tarde te doy gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Padre Santo. Yo te ruego en esta tarde que seas tú hablando a tu pueblo, Señor. Sea usted, mi Señor poderoso, quien derribe muros, Señor, quien sea disipando todo lo que está estorbando nuestra mente y a nuestro corazón, mi Señor amado. Yo le pido, Dios soberano, Dios celestial, que en este momento cada uno de mis hermanos tengan el oído atento a su palabra, Señor. Quite toda palabra, Señor, mía, Señor, sea palabra suya, Señor, porque usted sabe qué es lo que necesita su pueblo. Usted sabe de qué tiene hambre su pueblo. Yo le pido en el nombre de su Hijo amado Jesucristo que sea usted, Señor, hablando a través de su Santo Espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Los invito a que tomen su lugar. El título de este tema se llama Nuestra Misión. ¿Usted sabe qué es una misión? ¿Alguien me puede decir qué entiende por misión? Que lo manden a hacer algo, vaya como a otro lugar a hacer algo, que le encomienden o algo. Sí, y es necesario hacerlo. Dice, el significado de misión es trabajo, función o encargo que una persona debe cumplir. Cuando yo pienso que cuando fuimos pequeños, fuimos educados de manera muy diferente a como nuestros hijos son educados, sobre todo en este país, así como que aquí son bien light, pero en nuestro país, ¿verdad? Se nos daba una orden y esa orden era obligatoria cumplirla, porque si no, ya saben qué podía pasar, ¿verdad? En la mayoría de los casos. Entonces, yo creo que la mayoría fuimos hijos muy, muy obedientes, porque esa es la educación que, sobre todo en los países de Centroamérica, en Latinoamérica, pues es el respeto y la educación que se le da a los hijos, que tienen que seguir las reglas que los padres dan. Entonces, en este primer versículo vemos que tuvo que haber habido un mandamiento para que los apóstoles se juntaran con Jesús. Dice así el primer versículo que hemos leído: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Entonces hubo un mandamiento antes, hubo una misión. En los versículos anteriores dice que hubo una misión de los 12 apóstoles. En el capítulo 6, versículo 7 dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Los mandó a predicar. Los mandó a llevar la enseñanza que ya Él les había dado. Y en este primer versículo que hemos leído, vemos que ellos regresaron a contarle, a decirle todo lo que habían hecho, todo lo que habían predicado, porque Dios les había dado un mandato más antes. Pero el Señor no los mandó sin armas.
Antes el Señor había hecho milagros delante de ellos, como había resucitado a la hija de Jairo, había sanado a la mujer con el flujo de sangre, había liberado a un endemoniado, había predicado en la sinagoga. Muchas cosas ya tenían como enseñanza los apóstoles, y en este momento los apóstoles estaban con Jesús, platicándole, diciéndole qué es lo que habían hecho. Hermanos, es muy necesario que entendamos algo. Nosotros tenemos una misión en esta tierra, así como la tuvimos cuando fuimos pequeños, que se nos enseñó a cierta edad. Ahorita el tiempo es de que estudies. Yo lo hice con mi hijo. Yo siempre le recordaba: hijo, lo único que te pido es que estudies. Lo único que quiero es que estudies. Ese es todo tu trabajo, que estudies. Nuestro Señor tiene una misión especial para cada uno de nosotros. Usted y yo no estamos aquí solamente para ocupar una banca. Usted y yo tenemos una misión, y es por eso que estamos en este lugar. Algunos no están el día de hoy porque quizás vieron su misión en otro lado, pero usted y yo estamos recibiendo esta palabra. Cuando yo la estaba escudriñando, y de hecho yo le decía a mi esposo, de hecho el pastor supo hace apenas 8 días, que hasta apenas yo supe que me tocaba predicar. Lo supe hace 8 días cuando el calendario me fue entregado desde hace un mes. Pero como siempre me toca lo mismo, solamente lo agarré y dije, ok, vi mi nombre en la primera línea de escuela dominical para los adolescentes y dije, eso me toca. Pero no vi que al final de mes me tocaba predicar. Y hace 8 días mi esposo me dice, ¿sabes que te toca predicar dentro de 8 días? Y le dije, ay, qué barbaridad, no sabía. ¿Por qué no me avisaron? Me dice, aquí está en la hoja. Y dije, wow. Pero ¿sabe que fue muy bueno? Que ahora que vino la hermana Quijada, ella mencionó, cuando tú estás en la brecha, tienes que estar preparado. Porque si en precisamente ella mencionó esto, si te dicen vas a predicar y tú dices yo quiero, y te dicen vas a predicar y dices, me hubiera avisado hace 2 meses. Y cuando dijo eso me cayó a mí, porque yo así he sido, digo, ¿por qué me avisan tan pronto? Pero resulta que uno debe de estar preparado. El caso es que yo había meditado en otros mensajes, pero hace 8 días cuando mi esposo me dijo eso, llegué a la casa y me puse a estudiar, y yo dije, elijo este, elijo el otro, pero le dije al Señor, quiero dar el mensaje que tú quieras. Y empecé a leer un libro que yo tengo, y ahí encontré este mensaje, el cual no había estudiado, pero durante la semana lo empecé a preparar, y yo sentí que este era el mensaje de esta tarde. Nuestra misión. Nuestra misión, Jesucristo preparó a los discípulos para enviarlos a predicar su palabra, para que fueran a compartir lo que ya Él les había enseñado. Usted y yo hemos visto grandes cosas en nuestra vida. ¿A cuántos, como mi hermana Eva, que hoy testificó, los ha salvado de un accidente? Algunos sé que los ha sacado de la drogadicción, del alcoholismo. Y cuando yo he escuchado esos testimonios tan impactantes para mi vida, a veces yo a esos hermanos, no a veces, yo quisiera verlos un día predicando la palabra de Dios. Porque Dios no ha hecho esos milagros para que usted los esconda y se quede callado. No. Cuando el Señor nos sana es porque Él quiere que usted lleve esa palabra de sanidad. Amén. Esa palabra de liberación. Amén. Yo les he platicado, les he testificado cómo ha sido mi vida desde el tiempo de mi juventud. Y no es porque yo me sienta, wow, ¿de dónde salió esa mujer? No, es porque eso es lo que yo he entendido, que el Señor te saca desde lo más profundo para ponerte en
y se identifica y dice, oh, si Él lo hizo con el poder de Dios, también yo lo voy a poder hacer. Yo le doy muchas gracias al Señor y de verdad que mi corazón se goza cuando yo digo, ¿quién era yo? Cuando el canto que dice, ¿dónde estaría yo si no me hubieras alcanzado? Le doy muchas gracias al Señor porque Él me permitió estar en este lugar, porque hoy me permite compartir de su palabra. Yo les aseguro que mis padres me veían como el caso más perdido. Quizás ellos pensaban que otro de sus hijos o otra de sus hijas podría ocupar este lugar, pero no yo. No yo, porque yo sé dentro de mí que de hecho fui la que más le hizo llorar a mi mamá. Ella se decepcionó cuando yo anduve con un hombre casado y que estaba embarazada. Ella se decepcionó de mí. Ella me dijo, nunca más te voy a volver a querer como a mi hija, porque me has decepcionado. Y en ese momento, ni siquiera llegando al techo, pero le empecé a clamar al Señor más y más y más, de modo que reconocí mis faltas, reconocí mis fallas, tuve que clamarle al Señor llorando muchas veces y pasando por lo mismo que yo hice algún día, pero eso me ayudó a estar más firme en las cosas de Dios. Hoy le agradezco el que yo pueda estar en este lugar, así que debemos entender que cada proceso que usted vive, que cada proceso que vivimos, debemos de mantenernos firmes, y no es con nuestras fuerzas, hermanos, es con el poder del Santo Espíritu de Dios. Es por eso que es necesario que siempre le estemos pidiendo la unción del Espíritu Santo. Amén. Siempre. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, del 11, del 9 al 13. Permítanme buscarlos. Dice de esta manera: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Al Espíritu Santo debemos desearlo. Al Espíritu Santo debemos de pedirlo en oración, derramando nuestro corazón con un corazón quebrantado. El Espíritu Santo no se va a derramar en usted si usted no se lo pide. Cuando uno tiene la unción del Espíritu Santo, usted no va a caer hasta lo más bajo. Va a haber tentación, mi hermano, mi hermana, pero usted no va a caer en la tentación porque usted ya tiene el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Muchas veces como cristianos tenemos pruebas, tenemos aflicciones, y claro que como carne queremos renegar, pero el Señor está ahí. Para eso es el Espíritu Santo, es nuestro ayudador. Dijo que Jesucristo es necesario que muera, porque entonces va a venir el ayudador, el consolador, cuando usted esté triste, cuando esté agobiado. Ahí está el Espíritu Santo, pero es necesario pedirlo. Es necesario estar quebrantados en la oración, como predicaba en días pasados mi hermana Diana, en la intimidad. No andar buscando en otro lado. Es en la intimidad donde usted se puede gozar con el Señor. Mi esposo me dice, como lo dijo hace un momento, me despertaste, pero es que cuando el Señor está en su casa, me dijo él, ya hiciste hoguera en la casa, porque realmente cuando la
Todos los días, mis hermanos, para no desfallecer, porque es muy fácil cansarse, hasta dentro del ministerio. Por eso es que muchos no acuden a las iglesias, porque se cansaron, porque hicieron las cosas en sus propias fuerzas. Miren, mis hermanos, en días pasados, casi a diario estuve pasando por una sinagoga de los musulmanes. Y yo me ponía a pensar y le decía a mi esposo, ¿cómo es posible? Nosotros conocemos la verdad, conocemos a aquel que fue a las profundidades, aquel que venció a la muerte en la cruz del Calvario. Nosotros conocemos a ese, al dador de la vida, aquel que murió y vive para siempre, al Alfa y la Omega. Nosotros le conocemos. Ellos a diario estaban ahí. Los varones principalmente. ¿A dónde están nuestros varones? Y nosotros somos los que le conocemos. Nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la verdad. El único profeta que se levantó de los muertos. Y no le damos la importancia. Tenemos a eso tan especial nosotros. Otros no. Pero se postran a orar no sé cuántas veces al día. Y a nosotros nos cuesta muchas veces orar 5 minutos. En estos días yo le he dicho al Señor, y ha sido mi oración: Señor, ayúdame a orar con más entrega. Ayúdame, Señor, porque sé que solamente de esa manera es como vamos a adquirir las victorias. Y no me refiero a victorias terrenales, no, sino espirituales, porque inclusive para ganar a un familiar es una guerra espiritual. A un hijo que yo clamo, derramo mi corazón al Señor por mi hijo. Así que tengo que orar, pero tengo que orar muchas veces con esa desesperación, con ese anhelo de que Dios escuche mi oración. Y sé que lo hace, pero no es una oración la que debemos hacer así como simple, porque eso me pasó unos días. Voy, oro y ya hasta parecía que Padre nuestro que estás en el cielo, y ya en mi oración era así. Y dije, no puedo seguir así. Tenemos que buscarle de una manera más profunda, más natural, para que el Señor nos perfeccione. Solamente de esa manera el Señor nos va a perfeccionar, cuando le buscamos en intimidad. Y mire, los apóstoles vieron grandes milagros. Y eso fue lo que le vinieron a contar a Jesús. ¿Qué es lo que usted le viene a contar a Jesús? ¿Qué cuenta le viene a entregar usted a Jesús? La venida de Cristo está pronto. Hay un canto que dice: Señor, estaba durmiendo y no podía despertar. Que no sea esa nuestra respuesta. Levántate tú que duermes, para que te alumbre Cristo. Levantémonos de ese lugar de confort, de esa comodidad, porque para que nos alumbre Cristo necesitamos levantarnos y hacer lo que el Señor ha mandado que hagamos. Los discípulos regresaron tan contentos, porque mire, en el versículo 12 del 6 dice: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Cuando obedecemos a Dios, cuando entendemos cuál es nuestra misión, vamos a hacer estas cosas. Va a poner usted manos sobre los enfermos y van a sanar. Va a poner manos sobre su hijo y va a sanar. Va a declarar que su hijo es libre de cualquier vicio
dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y a veces ni siquiera lo podemos hacer en nuestra casa. Porque nuestros actos dicen otra cosa. No estamos predicando el Evangelio, que es amor, es paz, mansedumbre. Pero si apenas nos tocan y explotamos. En la mañana mi esposo me preguntó algo y bueno, y reaccioné y dije no, esto no puede ser. Y cuando me pasa eso, voy y le digo al Señor, perdóname, ayúdame, porque yo no puedo estar así. El día viernes, como tuvimos mucho ajetreo, fuimos a la tienda, hicimos unas compras y terminamos ahí discutiendo mi esposo y yo, más yo que él. Y apenas llegando a la casa, de discusión habrán sido como unos 3 hasta 5 minutos. Cuando llegué a la casa, parqué el carro, ya de hecho yo venía en el carro y decía, no, esto no está bien. Antes de entrar a la casa, le dije a mi esposo, lo siento, no podemos estar así, tú sabes que no podemos estar así. Mi corazón se quebranta, mis ojos se llenaron de lágrimas. Le dije, no podemos estar así. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta inmediatamente que son ataques del diablo para que uno entre en ira. Y la ira no la debemos de dejar que se apoderen de nuestras vidas, mucho menos que llegue al siguiente día, porque ahí ya le estamos dando lugar al diablo. Y yo evito, juntamente con mi esposo, de que no pase ni siquiera de unos 10 minutos, pero yo sé solamente que ha sido con el poder de Dios. Ha sido porque el Señor nos hace sentir ese perdón, nos hace fluir con ese perdón que sale desde el fondo del corazón y que eso quedó allá atrás. Eso sucedió el viernes, pues ya quedó allá, porque el Señor nunca te está recordando tu pasado. Por lo tanto, nosotros también debemos aprender a perdonar. Entonces, los discípulos fueron a entregar cuentas de lo maravilloso que habían visto. Ellos no fueron por ellos mismos, fue porque Jesús los mandó, pero también les había dado el poder. El poder lo vamos a adquirir nosotros también con el poder del Espíritu Santo. Y como le decía, hay que pedírselo al Señor. Más adelante dice, y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar. Él sabía que los discípulos estaban cansados. Mire tan bello que es nuestro Dios. Él nos dice, en Efesios capítulo 5, versículo 1 dice, que le imitemos como hijos amados. Y aquí les dice, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar. Cuando Jesús creó los cielos, la tierra y todo lo que usted puede mirar, y cuando nos creó a nosotros, al séptimo día descansó. Y no porque Él estuviera cansado, porque Él quiere que lo imitemos. En todas las áreas de nuestra vida debemos imitar a Dios. Y es tan bello Él, tan amoroso, que mire, Él nos ve con ojos de compasión. Vio a los discípulos cansados, más adelante dice que ni siquiera tenían tiempo para comer, porque eran tantos los que iban y venían. Entonces les dice, vengan a un lugar desierto. Me ponía a meditar. ¿Por qué en un lugar desierto? ¿Sabe por qué? Cuando nosotros llegamos al punto de que
oh, he logrado esto. Más en este país. Tal vez usted se ha comprado el carro de sus sueños, la casa de sus sueños. ¿Qué pasa cuando usted adquirió lo que tanto quería? Se lo pidió a Dios, ¿verdad? Llegó a la cúspide. Y tal vez todo ese proceso, Señor, dame, y nos las pasamos con el gimme. Dame. Y el Señor le concede. ¿Qué pasó cuando usted obtuvo lo que quería? Llegó a la cúspide y hasta ahí llegó su oración. Porque ya no necesito nada. Hasta que vuelva a necesitar algo, otra vez. Los discípulos pudieron mirar la gloria de Dios en sus vidas. ¡Wow! Es que tuvo que haber sido algo hermoso. Que ponga las manos sobre un enfermo y se levante. Un endemoniado y sea libre. Nos emociona. Como les digo, usted adquiere algo. Cuando yo llegué aquí desde México, yo le dije a mi esposo que tenía ganas de un carro, el cual me lo pude comprar. Y lo tuve y se pasó la emoción, ¿verdad? Hoy le estoy pidiendo al Señor por otro carro. No sé cuándo me lo va a dar, pero se lo estoy pidiendo. Pero el caso es que cuando usted obtiene algo, se siente tan emocionado que si usted no se sumerge en el desierto con Dios, ahí en la intimidad, usted se va a perder. Porque usted sintió que ya obtuvo lo que quería. Y no es así, es en la intimidad, en el desierto, donde seguimos escuchando la voz de Dios. Es donde seguimos viviendo ese proceso que el Señor quiere para perfeccionar nuestra vida. Si usted no lee la palabra de Dios, si usted no tiene intimidad con Dios, porque el tener intimidad con Dios es que usted lea la palabra, que usted entienda lo que el Señor le quiere decir. Si usted no ora, usted no está yendo a un lugar desierto con Dios. Usted necesita siempre tener intimidad con el Señor, estar en un lugar secreto. No se trata de que solamente vengamos cada 8 días o los miércoles, no. Siempre necesitamos tener intimidad con el Señor. Todos los días, en lo secreto. Porque nos cansamos. Y el Señor dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Usted llega cansado de trabajar. Usted llega cansado de una vida cotidiana, tal vez que tiene que cocinar, que tiene que lavar, que tiene que planchar, atender a los hijos. El Señor le dice, ven y descansa. Porque es la única forma en que el ser humano, el cristiano, realmente puede descansar. Porque si no, vamos a vivir siempre en ansiedad, en angustias. Que me angustio por mi hijo, que me angustio por mi esposo, por mi esposa, que la renta, que los biles. De todo nos angustiamos, que si alguien está enfermo en nuestro país, de todo nos angustiamos. Pero el Señor nos dice, echa todas tus cargas, todas tus ansiedades sobre mí. Y eso solamente lo vamos a conseguir en un lugar desierto. Y cuando nosotros obedecemos, más adelante dice así, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Cuando usted obedece a Dios, usted se sube a la barca. Esa barca es Jesucristo. Y ahí aprende usted a escucharlo a Él. Ahí en ese desierto, usted no se va a hundir.
hundir en las aguas. A usted no le va a faltar de beber. A usted no le va a faltar que comer. Porque Cristo es el que lleva la barca. Porque Él es el que lo pone en pastos verdes. Él es quien va a suplir sus necesidades. Ciertamente tenemos que trabajar, porque luego no me vayan a decir, no, la hermana dijo que siempre hay que estar ahí en intimidad con Él. No. Les decía, Dios dice que le imitemos. Trabajó 6 días, al 7º descansó. Y dice que le imitemos. A Él no le gustan los perezosos. Así que yo espero que no haya ningún perezoso. Porque algo que al Señor no le gusta es la pereza. Y como cristianos no debemos de ser perezosos para hablar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Así sea la cosa más pequeña. Yo siempre oro por mi hijo. Y le pido al Señor que le dé sabiduría, que abra su mente, que lo unja. Y le digo, hijo, algo que no te he enseñado es a ser perezoso. Y honestamente, mi hijo es medio perezoso. Le digo, eso no lo aprendiste de mí. No sé por qué tanta pereza. Y cuando yo le leía, les voy a leer un proverbio que está... está en el libro de Proverbios, a donde dice, dice, en Proverbios 6:9 dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás del sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Al Señor no le gusta que uno sea perezoso, mucho menos en las cosas de Dios. Si en la vida secular nos va a traer pobreza, ¿cuánto más en la vida espiritual si no nos esforzamos? Mucho más. Porque Él dice, buscar primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas van a ser añadidas. Y yo le digo a mi hijo, tienes que creerle a Dios, hijo. Yo le he creído a Dios. Tú sabes que desde que llegamos aquí y cómo llegamos, tú lo sabes, pero tú sabes que mi confianza ha sido en Dios. ¿Quieres que el Señor te abra puertas? Te las va a abrir. Yo le pedí al Señor, Señor, bendíceme con un trabajo de modo que yo pueda estar en la iglesia. Después mi esposo no podía estar aquí. A los que se acuerdan tal vez de él, los primeros 2 o 3 años no podía estar aquí porque tenía que trabajar el domingo. Y yo le pedí al Señor, Señor, te pido que me des más trabajo porque yo necesito que mi esposo esté aquí. Y el Señor se encargó. Fui teniendo más trabajo y le dije a mi esposo, necesito que ya dejes tu trabajo porque es necesario que tú sirvas a Dios. Es necesario que vayas a la casa de Dios. Y al principio no quería, pero lo aceptó y vino. Pedimos que el Señor nos dé, y cuando nos da, debemos emplear ese tiempo que Dios nos ha dado para el servicio de Él. Un tiempo igual que aquí está mi hermana Ana, que para aquel entonces ella no venía aquí, no era cristiana, no conocía de la palabra de Dios. Hubo una vez que mi esposo compró un carro y me dijo,
voy a buscarme otro trabajo. Y le dijo aquí a la hermana Ana, no me puede conseguir trabajo. Y tenía que trabajar hasta los domingos. Y dije, otra vez. Y ella le consiguió el trabajo y sí se lo dieron. Pero yo le dije a mi esposo, yo le dije al Señor que me concediera este trabajo para que tú estuvieras en la iglesia. Y ya lo hizo. ¿Y tú qué haces? Ahora resulta que te buscas otro trabajo. ¿Sabes por qué? Porque como seres humanos pensamos que tenemos que crear una fortaleza, tenemos que crear una gran fortuna, amasar una gran fortuna, y se nos olvida que no nos vamos a quedar en la tierra. Se nos olvida que vamos a una morada que sí es eterna, y es allá donde debemos de trabajar, aquí en la tierra. Sembramos aquí, trabajamos aquí para recibir en la morada celestial. Y se nos olvida que somos embajadores de Cristo. Un embajador no se va a enamorar de otro país. Ese embajador se regresa para su país el día que se termina su trabajo en ese país. El apóstol Pablo dijo que somos embajadores de Cristo. Y eso no se nos debería de olvidar. Nuestra misión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Jesucristo dijo, voy pues a preparar morada para donde yo esté, vosotros también estéis. Y a veces olvidamos esas palabras. Nuestro trabajo, nuestra misión, no se nos olvide, es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y todo el mundo empieza desde su casa, desde su familia. Un hermano, una hermana que está en su país, sus padres, si no conocen el Evangelio. Desde ahí empieza el mundo para cada uno de nosotros. Y tenemos que trabajar, porque acuérdese que a Dios no le gusta la gente perezosa. Porque si nos quedáramos cruzados de brazos y durmiéramos, no tendríamos que comer. Entonces tenemos que esforzarnos en las cosas del Señor. Los apóstoles tuvieron que rendir cuentas. Usted y yo vamos a rendir cuentas un día ante nuestro Dios. ¿Y qué le vamos a decir, hermanos? Muchas veces publicamos en Facebook o tenemos mucho en nuestra lengua, en nuestra mente, la venida de Cristo. La venida de Cristo. ¿Y qué hacemos? ¿Nos estamos preparando? Los discípulos rindieron cuentas en ese momento. También tuvieron que rendir cuentas acerca de Juan el Bautista. Hubieron sucesos muy buenos, pero también hubo un suceso terrible. A Juan el Bautista lo decapitaron. Herodes lo mandó a decapitar. Imagínense, Juan el Bautista, el que bautizó a Jesucristo, muerto de esa manera. Terrible. Y los discípulos fueron los que tuvieron que irlo a enterrar, a darle sepultura. Hubieron cosas buenas, así como malas. En nuestra vida tenemos sucesos formidables, hermosos, pero también tenemos cosas duras, procesos difíciles en nuestra vida. Pero los que amamos a Dios, todas las cosas nos deben de servir a bien. Y seguir adelante. Porque estos apóstoles tuvieron que rendir todas estas cuentas. También le dijeron a Jesús, esto pasó con Juan el Bautista. Él lo sabía. Pero es para que sepamos nosotros también que por causa del Evangelio vamos a ser perseguidos. Por causa del Evangelio, yo sé que muchas esposas o muchos esposos no soportan a la esposa. Porque tal vez dicen iglesia, iglesia, iglesia. Te la quieres pasar orando, orando, orando. Pero si Dios dijo el séptimo día
convivir con su familia. Le tenemos que dar a Dios lo que le corresponde, porque Él nos ha dado demasiado. Si usted puede pararse, si usted está de pie, si usted tiene salud, si usted tiene trabajo, es porque Dios es misericordioso, porque no nos paga conforme a nuestras obras, porque si nos pagara conforme a nuestras obras, créanme que usted y yo no estaríamos aquí. Dios es un Dios de misericordia, es un Dios bueno. ¿Por qué no venir a alabarle, glorificarle con un corazón sincero desde que entre por esa puerta? Venir a rendirle culto a aquel que le ha dado la vida. Es necesario entenderlo y es necesario recordar entonces que somos solamente embajadores en esta tierra, para llevar esa palabra, para llevar esas buenas nuevas de salvación a aquel que está perdido, aquel que está sufriendo. Es necesario que entendamos eso. Y es necesario que recordemos siempre que un día vamos a rendir todas estas cuentas ante el Creador. ¿Qué hicimos? Cumplimos la misión. Cumplimos la misión que el Señor nos puso en nuestras manos, o nos hicimos oídos sordos y no hicimos nada. Nos cruzamos de brazos, nos quedamos dormidos. Pero si nos quedamos dormidos, acuérdese qué le pasó a las vírgenes que estaban desapercibidas y se quedaron. Y ninguno de nosotros queremos quedarnos, porque nadie va a querer quedarse el día que el Señor venga. Y tal vez diga, quién sabe cuándo va a suceder, pero resulta que vamos a morir, que no somos eternos y que de todas formas usted y yo vamos a ser juzgados. De eso nadie se va a escapar. Y con eso quiero terminar. Vayamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis 22, 12 al 17. Dice así la bendita palabra de Dios. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Entendamos eso, hermanos. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, su recompensa con el Señor, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Cuál es la obra de usted? ¿Está trabajando para lo espiritual o solo para lo terrenal? Porque recuerde que lo que es terrenal se va a quedar aquí. Debemos sembrar para el reino de los cielos, a donde la polilla y el orín no corrompe, no destruye. Dice él, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él sigue siendo Dios. Él no ha cambiado. Él sigue siendo santo y nos exige santidad. Los mandamientos que fueron dados desde el libro de Deuteronomio y en Éxodo siguen siendo hasta el día de hoy. No cambian. Sigue siendo Él el alfa y la omega. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Quiere entrar a esa nueva ciudad? Lave sus ropas. Límpiese. El que quiera ser limpio, límpiese más. Pero si se quiere ensuciar, pues también ensúciese más. Pero acuérdese a dónde va a parar. Hay un cielo y hay un infierno. Es tan simple. Los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente.
es gratuito. Hoy usted ya no tiene que hacer sacrificio. Solamente tiene que decirle a Jesucristo: ven a mi vida, lléname de ti. Quiero servirte. No quiero estar con oídos sordos. Quiero esperar tu venida como debe de ser. Quiero limpiar mi vida de esto que aún, porque cada uno sabe qué es lo que está afectando nuestra vida. Cada uno sabe en qué está mal, pero debemos de pedirle al Señor: limpia mi vida. Quiero que mis vestiduras estén limpias. Y es el poder de tu sangre preciosa, es el poder de la sangre de Cristo la que nos va a limpiar de toda mancha. Necesitamos estar prevenidos con nuestras ropas limpias, sin mancha y sin arruga. Amén. Levantar siempre manos santas al Señor, sin ira ni contienda, mis hermanos. Los invito a que se pongan de pie, mis hermanos, y no tengamos en poco lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Usted y yo somos salvos por gracia, no porque usted amó primero a Jesucristo, sino porque Él lo amó primero a usted. Porque si usted está aquí, es porque Él ya le conocía desde el vientre de su madre y ya lo había elegido para que estuviera aquí. Amén. Para hacerlo su discípulo, para mandarle una misión. Amén. Y que esa misión sea cumplida por usted. Gloria a Dios. Acuérdese, mi hermano, vamos a rendir cuentas ante el Señor. Estemos preparados para ese momento, porque hay jóvenes como mi hermana que hablaba. Yo creo que esa mujer era joven y se fue. Gracias a Dios porque se reconcilió con el Señor. Pero ¿qué hay del que no se reconcilia? Por el que quiere vivir en suciedad. No, mis hermanos. Hay que mantener nuestra ropa limpia, mis hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, en esta hermosa tarde, te damos gracias por tu palabra.